Martes 5 de agosto de 2025, emisión número 815 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado, programa insigne de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy vamos a analizar la incidencia nefasta, negativa, fatal, fatídica, errática, errónea de los mandatos de Belisario Betancur, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos, todos los tres no ansiosos, garosos, porque les dieran un premio Nobel de Paz para pasar a la historia como salvadores y superhéroes colombianos frente a los narcoterroristas de distintas vertientes que estaban afectando en ese momento al país. Y vamos a demostrar con hechos, inclusive hoy recurrimos a un elemento valioso que no habíamos utilizado nunca en estos eventos académicos, que es la inteligencia artificial con temas específicos. Y vamos a ver sin tapujos cómo la inteligencia artificial evalúa la gestión de estos personajes frente a los narcoterroristas, y eso nos lleva a concluir que la actual violencia que afecta a Colombia tiene total raigambre y responsabilidad en la pésima gestión gubernamental de seguridad y de paz de estos tres personajes ansiosos, no sino garosos, repetimos, de conseguir un premio Nobel de Paz inmerecido, que de los tres lo consiguió Santos con más trapacerías, pero que cada día le hace más daño al país los resultados de este ejercicio. Vamos directo al tema. Sigamos, mi coronel. ¿Cuál fue la motivación política de Belisario Betancur para iniciar su laxo proceso de paz con varios grupos narcoterroristas durante su mandato? Los hechos lo demuestran. Belisario Betancur llegó motivado por un deseo exagerado, descarado, abierto, de que le dieran un premio Nobel de Paz. Era lo que más le interesaba a él. A él no le importaba el partido político, no le importaba al que pertenecía, o sea, el Partido Conservador, mucho menos le interesaba a Colombia, no tenía ninguna visión de Estado, no tenía ningún deseo de transformar a Colombia, sino estaba pensando en un premio Nobel de Paz, y eso sí, veladamente buscando cambiar la Constitución, a ver si se hacía una reforma que permitiera eternizar en el poder, porque él era la reencarnación de la Madre Teresa de Calcuta trayéndole paz a Colombia. Fue fatal esa motivación política personal de este señor, y como nos lo dice la inteligencia artificial, este enfoque político individualista debilitó la coherencia estatal frente a las amenazas internas. Esto parece que lo hubiera escrito un grupo de sabios analíticos de los problemas sociopolíticos de Colombia. Exactamente fue eso. El narcotráfico lo paseó por los tres tercios de la plaza y le dio la estocada. Y del narcotráfico ya dependían el M-19, las FARC y el cartel de Medellín. Y esa es la síntesis del desgobierno de Betancur. Todos los grupos terroristas financiados por el narcotráfico ganaron espacios, metieron la Unión Patriótica, y este sujeto fue incapaz de conducir alguna política de Estado porque estaba en su egocentrismo concentrado y convencido que con sus cuentos de montañero paisa iba a convencer al país que él se moría de hambre en la escuela y que se desmayaba, y que él representaba a los pobres y que todos los pobres tendrían una casita, y un poco de ridiculeces que condujeron a que Colombia tuviera uno de los peores gobiernos de su historia, muy cercano al del señor Petro. Mi coronel, ¿cuál fue la situación del Ejército Nacional durante el gobierno de Belisario Betancur frente al crecimiento desmesurado de las guerrillas comunistas financiadas por el narcotráfico? Aquí la inteligencia artificial nos trae un contexto militar que lo determina como desfavorable, y dice
que se encontraba el ejército muy mal dotado, que tenía unas limitaciones logísticas grandísimas para transporte de tropas, para abastecimientos, para apoyos en caso de combate, y que tecnológicamente estaba quedado con fusiles viejos, con radios de comunicación en desuso y con otros equipos que no eran lo suficientes mientras las guerrillas estaban creciendo cuantitativa y cualitativamente. Pero lo peor que resalta aquí la inteligencia artificial y los hechos, porque así lo vivimos, era que carecían las fuerzas militares de un respaldo firme para actuar con contundencia contra los grupos terroristas. Recordamos, y aquí lo hemos resaltado varias veces, que Jacobo Arenas les daba instrucciones a los terroristas de secuestrar, de asesinar, mientras tanto el señor Belisario Betancur solo hablaba de paz, y que al mismo tiempo Jacobo Arenas mantenía comunicación directa con Rojas Puyo y Álvaro Leiva y otros politiqueros descompuestos de tendencia comunista que lo tenían actualizado de todo lo que se decía en la Comisión de Paz. Por eso cuando llegaban allá les daban tres vueltas, los invitaban a tomar brandy. Remy Martin cree que más le gustaba a Jacobo Arenas porque no le gustaba el aguardiente, decía que eso era una basura, tenía que ser trago fino, y eran las parrandas en Casa Verde, eh, a las cuales se apuntaron todos los politiqueros descompuestos de la época. Entonces, en ese contexto, las fuerzas militares estaban ya entrando en una inferioridad que fue crítica en los años posteriores. Y concluye la inteligencia militar que se impuso una política de contención y diálogo. Y la contención se limitó a que las fuerzas militares estuvieran en unos sitios de donde supuestamente no podían pasar los bandidos, pero en el interior de esas zonas donde estaban, hacían ferias y fiestas con la vista gorda del señor Betancourt, que cada vez que ocurría un acto criminal aprovechaba ceremonias militares o salidas en público para decir que su gobierno estaba empeñado en la paz y que no había otro camino para Colombia. Y los medios de comunicación y todo el mundo le hizo el juego como hoy se lo hacen a Petro. Entonces concluye la inteligencia artificial que eso solamente servía para fortalecer las estructuras de esos grupos criminales. ¿Sirvieron de algo para Colombia las amnistías y ceses al fuego del gobierno Betancourt con los grupos narcoterroristas? No sirvieron para nada y lo peor es que el señor Betancourt lo supo desde el primer día, porque cuando él promulgó esa ley, la movió y el Congreso la aprobó, fue capturado aquí cerca de Bogotá un terrorista de las FARC con unos documentos y el general Andazábal Reyes personalmente lo llevó a Betancourt donde decía clarito Jacobo Arenas: entendamos que la ley de amnistía es para que nos perdonen todo lo que hicimos del 82 hacia atrás. O sea que ya el Estado no nos puede encarcelar y eso nos da un margen de maniobra grandísimo para actuar de aquí en adelante, y lo que tenemos que actuar es con mesura, con habilidad y trasladarle esa responsabilidad a las fuerzas militares. Por ende, como lo dice la inteligencia artificial, eso solamente le permitió a las guerrillas reorganizarse, avanzar en su plan estratégico de largo plazo, que era lo que acababan de acordar en la séptima conferencia, documento que también cayó en ese momento en las manos de las fuerzas militares y que también le fue entregado al señor Betancourt, y en Consejo de Ministros el general Andazábal lo explicó, pero el señor Belisario inmediatamente dijo era que los generales no intervenían en política ni deliberaban y que el problema de la paz era de él, y el país entero se le prestó para ese show. Entonces las FARC hicieron lo que quisieron durante ese gobierno y el M-19 en paralelo seguía destruyendo, traficando, asesinando, cometiendo delitos, violando niños, pero eran los salvadores del país y para Belisario Betancur estaban en negociaciones de paz con él. Ya resalta específicamente que el acuerdo de la Uribe del año 84, del 28 de mayo del 84, mediante el cual se creó la Unión Patriótica, eh, aunque fue presentado como un avance del gobierno nacional en la paz y el espectáculo que quería montar Betancourt, porque para esos días estaban que lo nombraban de jefe de negociaciones en Contadora. Entonces, lo que concluye aquí el resumen de los algoritmos de inteligencia artificial es que fue un evento aprovechado por estas guerrillas criminales para ganar tiempo, extender su dominio territorial
y posicionarse políticamente como un grupo de pensamiento político y no de terroristas. ¿Qué falta nos hace que a los jóvenes, a las universidades y los colegios haya quien les explique y les cuente estas realidades? Y a los mismos periodistas estultos que de vez en cuando resaltan que el proceso de paz de Betancourt fue de muy buena intención y que fueron unos enemigos agazapados de la derecha los que no dejaron que funcionara. Y aquí los algoritmos que todo lo leen sin corazón y sin sesgos nos están diciendo otra realidad. ¿Cuáles podrían ser algunas de las consecuencias del débil proceso de paz de Belisario Betancourt con las FARC, el M-19, el EPL, el ADO y el PLA? La primera consecuencia que resalta este trabajo de algoritmos es impactante, y es que las FARC aprovecharon ese proceso para crear la Unión Patriótica, que aquí lo hemos explicado largamente cómo fue esa gestación y esa farsa. Y lo resalta que era una fachada política en la estrategia de la combinación de todas las formas de lucha. Inclusive lo hemos dicho ya, que un escritor estadounidense que vino a hacer una investigación larga sobre ese tema y escribió un libro que se llama Los fantasmas andantes, resaltó que además era una pérfida, una transfugada de Jacobo Arenas, que sabía que a mucha gente de esa la iban a matar porque ellos estaban dándole o proporcionándole engaños a los narcotraficantes en el negocio de la coca, y que ese iba a ser el escalón más débil. Por ende, los narcotraficantes a los primeros que asesinarían serían a esos personajes de la Unión Patriótica que estaban visibles. Asimismo, resalta en ese libro que Jacobo Arenas, de manera siniestra, utilizó a adversarios políticos que él veía en ascenso dentro de las FARC para enviarlos como carne de cañón a que los mataran todos sus adversarios, y así ocurrió. Entonces son las verdades que todavía no nos cuentan y que siguen con el argumento que la Unión Patriótica fue víctima de un genocidio y que eran todos una reunión de arcángeles en el séptimo coro de los ángeles celestiales. Por otro lado, resalta también como consecuencia que el M-19 con muchas argucias aparentó tener señales de distinción y de paz, pero en realidad lo que quería era la toma del poder a las buenas o a las malas, y que el punto culminante de esa farsa fue el asalto al Palacio de Justicia, lo que a la vez evidenció que el proceso era completamente frágil, que era un engaño para el país y que el gobierno no tenía ninguna estrategia para confrontar a estos delincuentes. Nos parece que más claro no canta un gallo y que la inteligencia artificial poco a poco ha ido decantando lo que no hemos sido capaces los colombianos de contarle a nuestras generaciones, pero ahí está apareciendo. Y por último, dice como una tercera consecuencia de las muchas que deduce este sistema algorítmico, que el proceso generó pérdida de legitimidad del Estado, tanto en el sectores sociales como los militares. Y eso es cierto. Belisario Betancur llegó a ser visto en las fuerzas militares como un pobre manzanillo corrupto, débil de carácter, arrodillado ante los bandidos y sin ninguna política de Estado, y eso era lo que se pensaba en todos los cuarteles de este sujeto, igual que ocurrió después con Samper y ocurre ahora con Petro. Y además que ese proceso abrió la puerta a otras negociaciones de otros desgobiernos, como vamos a ver específico los de Santos y Petro, igualmente desequilibradas y carentes de carácter. No se entiende es por qué en las universidades que tanto hablan de estudiar los temas no van al grano y toman estos conceptos tan claros y directos, reiteramos, producidos por procesos algorítmicos en donde no interviene la mano de nadie, sino donde la inteligencia artificial toma y evalúa lo que esté escrito en las redes, y con eso concluye. Y coronel, ¿cómo podríamos resumir de manera concreta el fracaso de la paz de Belisario Betancourt con los grupos narcoterroristas? Pues aquí nos viene otro concepto directo, claro y sin redondeos. Fue un fracaso estratégico desde su concepción.
Y es que como no tenía política estratégica, pues ya era un fracaso. Y dice la conclusión, más que un intento real de resolver el conflicto armado, fue una apuesta personal del presidente sin respaldo institucional ni preparación del Estado, que es lo que hemos venido diciendo en Fundel, no solo en los procesos de paz, sino en todo lo que ha sido nuestra administración pública. Ni, ni políticas de Estado, ni proyectos a largo plazo, ni claridades estratégicas, sino simplemente intenciones personales individualistas de cada uno de estos personajes que ha pasado por ahí. Y en segunda medida dice que el proceso de paz de Betancur fue aprovechado por las guerrillas del FARC, M19, LN, PL, ADO, etcétera, para fortalecerse en el ámbito político, en el ámbito armado, en el ámbito territorial, mientras el Estado en su conjunto se demostraba o se veía o se evidenciaba debilitado, pésimamente conducido y sin rumbo claro frente al desafío insurgente. Fuerte, duro y directo, pero es la cruda realidad de lo que vivimos en ese periodo de desgobierno y ojalá que todos los periodistas que escriben y esos columnistas de opinión que hablan de la paz y los pazólogos y pacifistas que hay en Colombia leyeran esto que dice la inteligencia artificial, porque está dando puntadas concretas y explicaciones directas y sin rodeos de la realidad que vivimos entre 1982 y 1986 en Colombia. Mi coronel, ¿cuál fue la motivación política de Andrés Pastrana para iniciar su laxo proceso de paz con varios grupos narcoterroristas durante su mandato? Entonces miremos el contexto político en que subió Pastrana al poder. Subió con un compromiso que él mismo se inventó con tal de ganarle las elecciones a su odiado enemigo Horacio Serpa, ya que Pastrana era un personaje enfermizo de poder. No tenía la más mínima condición para gobernar a Colombia y aún ya en su senectud sigue hablando insensateces, criticando a los que están en el poder, como si todo esto que estuviera ocurriendo no fuera responsabilidad de él, o como si él no hubiera sido igual o peor de débil a los que critica. En ese momento, él no tenía ningún argumento. Andrés Pastrana era un periodista de farándula, era un chico del jet set, no tenía la menor capacidad de gobernar, pero era hijo de un expresidente y era un delfín dentro del Partido Conservador. Y el único juguete que le faltaba al nené era ser presidente, porque también ha sido alcalde de Bogotá con una gestión muy lamentable. Y ante la evidencia que otro personaje siniestro que estaba de aspirante le iba a ganar las elecciones, que era el señor Serpa, entonces se inventó ir y reunirse con Tiro Fijo, violando la Constitución, porque no tenía ningún permiso del Estado, ni de nadie, ni de la justicia, para reunirse con bandidos, pero como era el candidato, el nené que le faltaba el juguete, se fue y se reunió con los bandidos en el Caguán y filtró las fotos y parte del video reunido con Tiro Fijo, y con eso el país desesperado por la violencia terrorista y porque el gobierno de Samper había sido lamentable, un gobierno untado hasta los tuétanos de narcotráfico, sin visa para ir a Estados Unidos, señalado como de narcodemocracia, con una crisis económica alta y con la seguridad en vilo, porque tampoco las fuerzas militares tenían la capacidad que se pudo desarrollar después con el Plan Colombia. eh, Le dio por proponer que él tenía una salida negociada a las FARC y porque muchas personas cometieron el error de votar por la fotogenia. Hubo una cantidad de damas que dijeron que votaban por Pastrana porque tenía la cara más agradable que la de Serpa, ya que Serpa con su bigotón y sus gafas daba la sensación de ser un tipo bravucón y que era mejor tener un presidente que tuviera una cara amable. En ese sentido, las guerrillas aprovecharon
ingenuidad y la debilidad de carácter de Pastrana, que es manifiesta. No era, es. Él es un personaje sin carácter. Él es un personaje que no tiene ninguna visión de Estado y tiene una vanidad infinita y un deseo de ser la estrella donde llega, y de esa forma las FARC siguieron narcotraficando, secuestrando, extorsionando, que era lo que venían haciendo, y lo que encontraron en Pastrana fue una validación tácita que ahora con eh, Petro ya no es tácita, sino es directa y explícita. Pero esa fue la realidad de lo que tuvo Colombia. Y al mirar este par de gobiernos, los dos últimos gobiernos conservadores que tuvo Colombia, realmente indican que el Partido Conservador venía en una crisis de liderazgo absoluta, y que este par de personajes construyeron el ataúd para que en la candidatura de Marta Lucía Ramírez le pusieran el último clavo, y probablemente ese partido jamás retornará al poder en Colombia, porque se acabó como agrupación política con ideas, y solamente quedan una cantidad de politiqueros viviendo del nombre para acomodarse en el Congreso y otros cargos. Triste realidad. ¿Cuáles podrían ser las líneas características de la debilidad de Pastrana y sus asesores frente a las FARC en el Caguán? En una charla que tuvo el Mono Jojoy con los cabecillas, cuyo documento cayó en poder de las fuerzas militares, el mismo Mono Jojoy le decía, y después se lo dijo a varios periodistas, ya se volvió público, pero inicialmente fue una charla interna, les digo que las mismas FARC se quedaron sorprendidas de la falta de carácter de Pastrana, que ni ellos habían imaginado en todas sus tramas y estratagemas que Pastrana llegara cediéndoles toda esa zona que les dio, que llamaron la zona de distensión, que eran 42 kilómetros que comprendían 5 municipios, uno del Caquetá llamado San Vicente del Caguán y 4 del Meta, la Macarena, la Uribe y otros 2 de alrededores. Nunca habían soñado ellos con que les diera todo eso, simplemente pensaban manipularlo, porque sí tenían el plan de pedir, era el despeje parcial de San Vicente del Caguán en la zona de los Pozos, donde estuvieron casi todo el tiempo, y en San Francisco de la Sombra. O sea, un sector de San Vicente del Caguán es lo que ellos esperaban que les dejaran para seguir delinquiendo ahí. Pero cuando Pastrana llegó y les ofreció 5 municipios, el mismo Tiro Fijo no salía del asombro de ver la debilidad de carácter de este sujeto y el afán y la vanidad que tenía. Entonces, esa zona de distensión se convirtió, fue en un epicentro de delito, un epicentro en el cual las FARC no tenían 5 municipios, sino tenían toda la Amazonía a su disposición, porque de ahí para allá se podían mover por todos esos caños y ríos que hemos analizado en los talleres de geopolítica, y les había abierto el espacio para que gobernaran medio Colombia y para que pudieran seguir delinquiendo en el resto del país. Lo segundo de esa zona de distensión es que de esos 42.000 kilómetros era el supuesto propósito de facilitar los diálogos, y en realidad lo que se estaba viendo era la legitimación de una territorialidad de las FARC para que pensaran en lo que Tiro Fijo llegó a plantear. Bueno, ¿y por qué no construimos la República Independiente de Caquetania y ya entramos a negociar de Estado a Estado? Y fue cuando Hugo Chávez, que acababa de subir al poder ya por la vía electoral, les propuso que él les daba estatus de beligerancia, los reconocía como ejército, y el narcotráfico les estaba financiando todo su proyecto, además que las FARC ya eran un cartel con propiedad de rutas, distribuidores en el exterior y alcances hasta Europa y Australia y Canadá, fuera de Estados Unidos, y con nexos con las maras y mafias centroamericanas y con otros delincuentes para mover la droga. Al mismo tiempo, concluye la inteligencia militar que esa decisión fue una cesión descarada de la soberanía colombiana y un error táctico que permitió a las FARC varias cosas, entre otras, fortalecer su capacidad armada. No se nos olvide que, estando en pleno proceso de paz y Pastrana arrodillado ante los bandidos, fueron capturados en el Perú unos funcionarios, entre ellos el asesor directo de
Seguridad Nacional del Perú del señor Fujimori, que era un tipo de apellido Montesinos, que ha sido capitán del ejército y luego se dedicaba a la política, y que apareció implicado en una trama de la compra de 10.000 fusiles que le entraron a las FARC y le fueron arrojados en paracaídas en la zona del Bichada, y que luego, con la operación que culminó con la muerte de un terrorista que le decían el Negro Acacio, de quien ya hablamos aquí, se comprobó que estaban todas las pruebas y documentos y hasta nexos con terroristas islámicos por parte de las FARC. Lo segundo que les permitió fue consolidar todos los corredores del narcotráfico hacia el exterior del país por todos los cuatro puntos cardinales y crecer en propiedades y recursos que nunca entregaron en Ecuador, en Centroamérica, en el Caribe, e inclusive lingotes de oro que tienen escondidos en Cuba y siguen haciéndose los de la vista gorda. De igual manera, fue una zona ideal para que pudieran torturar secuestrados. Entonces ya llegaron al descaro que iban a las principales ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Neiva, Ibagué, Villavicencio, y secuestraban personas y las metían por el monte o por carreteras, y entraban a la zona de distensión, y hasta ahí podía llegar la persecución, al punto que mm, en, una, en un retén que hizo la novena brigada en límites entre Neiva y la zona de distensión, fueron capturados tres terroristas eh, irlandeses que estaban relacionados con actividades de entrenamiento para las FARC. Esos terroristas estuvieron un tiempo detenidos, pero intervino la embajada británica en Colombia y quedaron libres y se burlaron de Colombia, y tenían antecedentes de haber apoyado al IRA de Inglaterra, a la ETA de España, a las FARC de Colombia, y eran amiguis, asesores del ilustrísimo señor Hugo Chávez en Venezuela. Y lo otro que les permitió a las FARC esa falta de carácter de Pastrana fue proyectar la propaganda política nacional e internacional como un grupo que luchaba por un cambio social, político y económico, y los débiles negociadores, ineptos, incapaces que puso Pastrana allá, iban como marionetas a todo lo que les dijeran las FARC. Increíble que en 4 años de farsa no salieron del cuento de construir comités temáticos y de análisis, y de ahí no pasaron, porque era que cada vez que se reunían había una disculpa en la mesa, y el Tornillo Lozada y el Gago Gómez y Tiro Fijo y Jacob, Timochenko y Iván Márquez, los hijos de Jacobo Arenas, se daban la gran vida en el Caguán, andaban en camionetas con aire acondicionado, salían por los medios de comunicación gordos y rozagantes amenazando al país, y Pastrana, débil de carácter, eh, tenía las fuerzas militares maniatadas, inclusive llegó al extremo de entregarles la sede del batallón Cazadores, y fuera de eso el general Mora y el general Tapias, arrodillados también, le permitieron que hiciera ese evento allí y que humillara a las fuerzas militares. Y hoy pasaron todos a la historia como los que buscaron la paz. Entonces, ¿cómo podríamos resumir de manera concreta el fracaso de la paz de Andrés Pastrana con los narcoterroristas de las FARC? Pues fueron unas negociaciones sin condiciones claras, porque las FARC nunca demostraron tener una voluntad real de paz, sino de tomarse el poder. Y eso se lo dijeron de mil maneras a Pastrana, pero él estaba obnubilado. Además que tenía una enfermedad que era estar viajando todos los días. A Petro le cuestionan con toda razón que ha gastado dilapidado presupuesto viajando, pero es que el primer presidente viajero que tuvimos fue Pastrana. Eh, en el libro La silla vacía demuestra que más del 70% del tiempo de su gobierno estuvo en el exterior, eso sí, pelechando con viáticos y llevando una caterva de paseadores corruptos que vivieron del presupuesto. Pero Colombia es tan buena y tan apegada al Sagrado Corazón que no se cayó el gobierno de Pastrana, a pesar de esa debilidad de carácter y la falta de foco en lo que tenía. Contaba una vez el coronel Uribe, que fue el jefe de la Casa Militar,
un tiempo con Pastrana. Contaba que en un viaje que venían de Centroamérica, las FARC acababan de destruir 3 pueblos y lo llamaron al teléfono del avión y le dijeron, y en lugar de contestar qué acciones tomaba, dijo que le pasaran rápido a la secretaria de protocolo porque necesitaba saber si ya le ha coordinado el viaje para ir a Buenos Aires a reunirse con el presidente y ya que además en esos días se jugaba la final de la Copa Libertadores y cómo iba a ir a perderse el partido entre Boca y Fluminense o Boca y Botafogo, uno de esos dos partidos de Brasil, uno de esos dos equipos de Brasil. Eh, y llegó de ahí y el afán que tenía era que le alistaran el viaje porque tenía que ir a recibir personalmente un título que le daba de santo el Vaticano a un padre antioqueño de nombre Marianito. Todo el tiempo este sujeto fue así y vivía más pendiente de sus viajes personales, eh, de estar abriendo embajadas, también le fascinó. Abrió esta embajada en Marruecos, país con el que Colombia nunca ha tenido ninguna relación, ni tiene mayor intercambio ni comercial ni cultural, pero había que darse esa posibilidad de ser el primer presidente que había relaciones con Marruecos. Esa era la mentalidad de Pastrana. Segundo, los terroristas nunca aceptaron el cese al fuego bilateral ni demostraron intenciones de desmovilización. Siempre jugaban era con que ellos ponían las condiciones. Entonces, cada vez que se hablaba del cese al fuego bilateral, comenzaban a hablar de que ellos no se podían concentrar en ninguna zona porque serían blanco de los paramilitares, que lo que necesitaba el Estado colombiano era combatir a estos delincuentes, que ellos lo que podían hacer era detener las operaciones y el derecho a defenderse, o sea, el mismo cuento de siempre. En tercera medida, el gobierno mantuvo el proceso con las FARC a pesar de tantas aberraciones que ocurrieron, secuestros masivos. El país recuerda el del niño que tenía cáncer, que era hijo de un policía que estaba secuestrado. El país entero les pidió que tuvieran clemencia con ese suboficial porque los médicos desahuciaron al niño y le dieron 3 meses de vida. Y la respuesta de tiro fijo al propio Pastrana es que si ustedes quieren que ese niño lo mire un médico, nosotros podemos hablar con un médico de las FARC y ustedes le dan las garantías al médico de las FARC para que no le pase nada y él va y revisa al niño y le receta unos medicamentos y nos devuelven al médico aquí al Caguán con toda la seguridad. Y Pastrana se aguantó eso, no rompió los diálogos, las FARC cometieron actos terroristas, secuestraron. En el libro La silla vacía demuestro cómo asaltaron una gran cantidad de poblaciones y la cifra elevadísima de costos que significó para el Estado colombiano reconstruir todos esos daños que causaron. Pero el señor Pastrana hoy es el crítico número uno de quienes lo sucedieron, que dice que les falta carácter para hablar con las FARC. Hubo 3 secuestros de aeronaves en su desgobierno, una gravísima, la del ELN, con un vuelo de Avianca de Bucaramanga a Bogotá, que ya lo estudiamos aquí, y 2 de las FARC desde la zona de distensión, donde terroristas se subían armados a los aviones, a pesar de estar prohibido que alguien viaje armado, pero los terroristas eran los que controlaban la llegada y la salida de los vuelos de San Vicente del Caguán como si fueran la autoridad, ya que en ese pueblo se han retirado todos los funcionarios públicos, y lo mismo, ahí fue donde secuestraron a la señora Ingrid Betancourt, que le trajo tanto dolor al país por la terquedad y el deseo de figuración de esa señora que también creía que ella iba a ser la presidente de Colombia. Y otra conclusión, otro reflejo fue la falta de mecanismos de verificación. Ya lo dijimos, 4 años hablando de mesas temáticas y de ahí no salieron. Y el gobierno de Pastrana incapaz e inepto e improductivo, sin producir un solo mecanismo de presión política real para que los bandidos entraran en sintonía, sino al garete y al vaivén. Pero es que es imposible que un presidente viajando como Pastrana o Petro pueda tener el control del Estado si anda completamente obnubilado, es en comidas, en cenas, en reuniones sociales, en charlas de lo divino y lo humano por fuera del país, y difícilmente puede atender a los funcionarios que tienen problemas dentro del país para plantearles. No había forma de hacer reuniones, consejos de ministros, como le pasaba a Petro, y entonces cuando le cuestionaron eso, le dio por hacer unas ah, actividades bastante ridículas, y en la última que se le vio parecía afectado por el efecto de alguna sustancia alucinógena,
hablando insensateces y descoordinaciones frente al equipo de gobierno. En el caso de Pastrana era que ni siquiera hacía reunión de ministros, sino simplemente de vez en cuando los atendía por teléfono y así manejaba el país. Estos son hechos reales e históricos, no estamos inventando nada y si se quieren establecer responsables, ahí están. Entonces, por qué razones no fueron incluidas las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino entre las estructuras narcoterroristas de las FARC, que supuestamente se desmovilizaron tras la firma del pacto FARC-Santos? Es que si se hace una evaluación crítica del señor Pastrana, llegamos a la conclusión que es uno de los errores estratégicos más graves del Estado colombiano frente al terrorismo comunista de las FARC. Y eso así lo escribe textualmente la inteligencia artificial. Y de ahí que derivamos que los procesos subsiguientes tampoco aprendieron de esa experiencia porque jamás revisaron esos documentos. Se suponía que el general Mora y el general Naranjo llegaban a Cuba conociendo esto, esa evaluación crítica, porque además la habían vivido en carne propia, pero ellos andaban también, era buscando sus prebendas personales, sus viáticos, porque esos sí eran bastante jugosos, y su publicidad que tuvieron durante 4 años en Cuba. En segunda medida es que el presidente Pastrana privilegió la diplomacia simbólica. Es interesante como la inteligencia artificial la define, que era viajes internacionales, la foto con tiro fijo y apoyo de países amigos. Más claro no puede ser. Y esa fue la debilidad de carácter de Pastrana. Le fascina andar en viajes internacionales. Lo vimos hace unos meses hablando insensateces, que se iba a reunir con varios expresidentes de Latinoamérica para llegar a Venezuela a decirle a Maduro que su gobierno era ilegítimo y que tenía que aceptar a la posesión del señor Edmundo González. Y Maduro, que es un bandido de 7 soles, le contestó, pues asómese aquí a Venezuela y verá que los meto a la cárcel a todos, por venir a irrespetar la soberanía del pueblo bolivariano. Pero a Pastrana eso es lo que le fascina, que lo vean viajando, estar en escenarios internacionales. Como habla inglés, le fascina priorizar el inglés sobre el castellano para que aparenten que él es el hombre ilustrado de Latinoamérica y de Colombia. Pero al mismo tiempo el plan estratégico a largo plazo avanzaba con terrorismo sin límites. Y lo mismo, pues eso no se tuvo en cuenta en Cuba y siguieron en el mismo orden pensando que entre más se demoraran esos diálogos, más dinero ganaban los representantes del Estado colombiano porque les pagaban viáticos por día más el sueldo del contrato. ¿Qué necesidad tenían ellos de que se acabara se resolviera el proyecto? Entonces mejor llevémoslo a los 4 años, pero ya fue Santos el que les envió a la canciller Holguín a que les pusiera corte porque ya esto se estaba acabando y él nada que conseguía su premio Nobel de Paz. Y si no es porque la canciller Holguín y el hermano de Santos, el tal Enrique, va y se reúne allá con los bandidos y dice, bueno, firmemos lo que sea, ahí estarían sentados todavía, felices, recibiendo dólares unos y los otros manipulando el país. Y en tercera medida, que hubo una falta de claridad en los límites de la negociación. Nunca se determinó qué era lo que se quería. Y todos sabemos que lo que no tiene objetivos, pues no llega en una parte. Que hubo una concesión territorial sin reciprocidad y tibieza total del Estado, por lo cual se generó una ausencia total, un vacío total de autoridad que que tuvo repercusiones en la seguridad nacional. Esa es la evaluación crítica que han debido tener los señores que fueron a Cuba. Con esos 3 puntos hubieran negociado de otra manera, porque se hubieran sentado por lo menos a pensar, bueno, nuestro plan de negociación es este, pero lo que se evidencia, como también lo demuestro en el libro Pacto Far Santos de mi autoría, con documentos y con hechos concretos, es que ese equipo que envió el señor Santos jamás tuvo una sola estrategia definida. No tenían ningún objetivo y todos los días iban a reunirse allá con los bandidos, era a lo que ellos dijeran, porque desde el principio ellos impusieron la agenda, sin que estos personajes se dieran cuenta que detrás de la agenda había unos objetivos implícitos y iban al vaivén, hasta el punto que iniciando las conversaciones, un periodista le hizo una pregunta al general Mora y de seco lo cortó el señor de la calle y dijo, no, no,
el general Mora no contesta, aquí el único que contesto soy yo. Y a partir de ese día, los otros cuatro fueron mudos y de la calle era el que hablaba más insensateces, pero como era el politiquero que se creía presidente de Colombia, entonces los medios de comunicación terminaron exaltándolo y este personaje jamás tuvo en cuenta estas enseñanzas ni las que le habían dejado a él personalmente cuando en otro desgobierno, que fue el de Gaviria, fue a arrodillarse ante los bandidos a Caracas y a Tlaxcala y no consiguió absolutamente nada. Entonces, en torno a lo que usted pregunta, llegó el pacto Farsantos y la pregunta es, ¿por qué nos incluyeron oficialmente el Partido Comunista Clandestino, las milicias bolivarianas y el movimiento bolivariano clandestino? La respuesta es sencilla, razones estratégicas, políticas y de supervivencia ideológica de las FARC. Y las estratégicas es porque las FARC sí tenían estrategia y la han tenido siempre, y el gobierno no la tuvo ni con Santos, ni con Samper, ni con Gaviria, ni con Belisario Betancur, y con Petro menos, para resolver el problema. Entonces, ahí ya estaban perdidos. Políticas porque las FARC no les convenía decir que ellos tenían una estructura paralela, clandestina, desarmada, porque si lo reconocían en público, entonces ya no se estaba negociando con un grupo terrorista, sino se estaba negociando era con un partido político y entonces ya un gobierno no puede negociar la paz con un partido político porque es entregarle la soberanía. De esa manera le dieron la vuelta. Y supervivencia ideológica es porque ellos sabían que si entregaban a toda esa gente, quedaban de una vez señalados de dónde estaba la fortaleza estructural clandestina de las FARC y los mismos enemigos o ellos mismos tenían que eliminarlos, como de hecho ha ocurrido en este proceso ya luego, y además perdían cualquier posibilidad de seguir impulsando los crímenes en el país. Entonces, en síntesis, lo que buscaban era maximizar los beneficios en la negociación sin revelar toda su estructura subversiva. Claro como el agua, y es el fondo del asunto y es lo que todavía nos tiene en jaque con estos bandidos, porque son los que controlan las zonas cocaleras y las zonas de violencia terrorista. Sin embargo, eh, el país mira para otro lado, se habla de la paz total de Petro, de que Duque no cumplió el acuerdo de paz, que Santos sale a cada rato y cuestiona, pensando en la candidatura de su hijo para la presidencia en breve, que es que los gobiernos sucesivos a él no han cumplido con la paz, que no se pueden prolongar en el poder, pero sí se prolongó, que hay mucha politiquería y corrupción, cuando es el primer corrupto que quedó demostrado que recibió dinero de Odebrecht y quién sabe qué otras perlas. Y así hemos vivido en Colombia de engaños y mentiras sin tener claridad estratégica y los hechos nos revelan otras cosas. ¿Se cayó la señal? Se quedó todo el mundo Con sin... reverencia, No. rindamos un minuto de silencio, con admiración y absoluto respeto en memoria de las personas que han sido asesinadas, no sin antes enterarnos de la parte pertinente con la negociación operativa para proteger las estructuras clandestinas. Bueno, antes del minuto de silencio queremos resaltar esto. Había una negación operativa de parte de las FARC para proteger las estructuras clandestinas con objetivos muy concretos. Primero, buscaban influir a largo plazo en la sociedad civil como lo están haciendo, porque lograron que las milicias bolivarianas ahora aparezcan como guardias campesinas y guardias indígenas. Segundo, se dedicaron a hacer trabajo ideológico en sindicatos, universidades, barrios populares, comunidades indígenas y zonas afectadas por el narcotráfico. Y eso es lo que están haciendo. Entonces, con eso fue que hicieron la protesta social de la cual Petro se les unió y casi destruye el país con el cuento de que hay que cambiar a Duque porque representaba la oligarquía y ellos al pueblo. Y con ese argumento quieren reelegirse y para eso crearon el pacto histórico, que es como un epicentro donde se reúnen todos estos delincuentes que tienen visión
de combinación de formas de lucha al lado de quienes dicen ser progresistas. Y concluyen también que si ellos hubieran reconocido que tenían esos grupos, las milicias, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano, le hubieran puesto una lápida a sus... Hay un ruido raro ahí. Le hubieran puesto una lápida a sus correligionarios y que habían perdido la posibilidad de ser grupo armado con fines políticos. También hay que resaltar que pensaron en preservar unas reservas estratégicas para la lucha del futuro, porque ellos sabían que si esto fracasaba, como ocurrió en el Caguán, podían regresar al monte o tener la línea que es la que están desarrollando eh, con, como lo demuestran, unos elementos que resalta la inteligencia artificial, que hay una relación del Partido Comunista y el Movimiento Bolivariano Clandestino con estos grupos que siguen delinquiendo a nombre del comunismo, es decir, las estructuras de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia, y aquí está saltando por una reflexión de inteligencia artificial, que es un estratagema de engaño. Sin embargo, ahí siguen en el Congreso y nadie pone los puntos sobre las sillas. Finalmente dice que evitaron desmovilizarse o someterse a verificación, que lograron proteger la infiltración política que hoy se expresa en plataformas ya afines a lo que el señor Petro llama el progresismo, y eso se evidencia en las zonas donde cometen todos esos delitos y los enfrentamientos. De igual manera, dice que evitaron de esa manera que el Estado y la sociedad conociera quiénes eran sus organismos claves de apoyo logístico, reclutamiento, finanzas, propaganda, inteligencia y sanidad para los bandidos que estaban en condiciones críticas de salud y los podían esconder mientras los recuperaban. También dice que con esta maniobra de esconder las milicias bolivarianas y los otros dos grupos, manipularon el discurso que les permite obtener legitimidad internacional y con el que siguen aduciendo es que el Estado no ha cumplido con el pacto acordado cuando ellos son los que no cumplieron con entregar todos los bandidos ni con entregar las armas en su totalidad, ya que la ONU se prestó para un show que nunca se supo qué fue lo que recibieron y ya que nunca entregaron a los menores de edad y cuando les pidieron que entregaran las propiedades se burlaron de Colombia, incluyendo hasta escobas usadas y traperos en la lista de lo que entregaban, pero no dijeron de las propiedades que tienen en el Ecuador, en Centroamérica, en los paraísos fiscales, de las cuentas que tenían en Suiza, en otros paraísos fiscales y de los lingotes de oro que tienen escondidos a recaudo de la narcodictadura cubana. Tampoco incluyeron a estos grupos porque si le daban el mote de bolivarianos o comunistas, quiere decir que tenían contactos directos con el proyecto totalitario como el de Hugo Chávez o el de Fidel Castro, que además lo hemos cuestionado en varios eventos aquí, es porque nunca mencionan a los grupos o a los países que los han apoyado y ningún gobierno los ha forzado a que digan, igual pasó con el M-19, que era dependiente de la narcodictadura cubana y siempre han ocultado esa realidad diciendo que ellos dependían de una idea nacionalista, lo cual es absolutamente falso. Eran tan comunistas como las FARC y el ELN. De igual manera, evitaron cualquier contradicción con la legalidad que le dieron al acuerdo. Entonces ellos eran un grupo que de buena fe se sometían a la legalidad y que lo único que le exigían al Estado es la protección de sus bandidos. Y eso es lo que siempre dicen. Pero enmascarado detrás de ese discurso hay todo ese contexto que acabamos de ver. Eh, También dice que evitaron entregar más información sobre su estructura política financiera. Y ahí tenemos directamente demostrado con todos los recursos que tienen. Recordemos que antes de ser asesinado el terrorista alias Romaña, le envió una carta a Timochenko que fue publicada por la revista Semana, en la cual le decía que hubo que no le mandaba la partecita de lo que ha coronado en un viaje al exterior y que no era exactamente coronar una reina, o sea, estaba refiriendo coronar, como dicen los bandidos, es meter un cargamento de coca al exterior, y por esa misma razón fue que
dictada orden de captura contra Santrich y Márquez y terminaron escondidos en Venezuela, porque el mismo Romaña les dice que aquí hubo los lingoticos de oro que tienen escondidos con la narcodictadura cubana en La Habana y otras perlas que siguen sin aclararse. Ahora sí, escuchemos el minuto de silencio en memoria de los asesinados por los terroristas de las FARC después de la firma del pacto FARC-Santos. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro? Si vemos en contexto y en detalles hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista y en este caso particular del ELN y las FARC con el embeleco de la paz total. Ninguna, ninguna posibilidad ni credibilidad, ya que vemos tres episodios concretos, tres gobiernos diferentes, tres procesos de paz diferentes y todos signados por la misma característica del señor Petro: habilidad y argucias de los terroristas, planes estratégicos enmascarados, eh, engaños consentidos por la dirigencia política y una medios de comunicación bastante mediocres para analizar los problemas, una academia alejada de la realidad y un país desinformado que no entiende su destino y la gravedad de lo que está sucediendo a espaldas de ellos, con negociadores ineptos e incapaces, improductivos y sin ninguna condición especial para voltear el plan estratégico de los terroristas. Más en este gobierno de este sujeto que tenemos, que no hace sino hacer politiquería. Ya, por ejemplo, suspendió las actividades históricas del 7 de agosto, que es el día en que Colombia eh, fue libertada de España, en el puente de Boyacá, y que ha sido tradición por años hacer una ceremonia militar allá. Entonces la lleva dizque para el Perú, para los límites con Venezuela, con Perú, en Leticia, para resaltar que hay ocupación de algunas islas sobre el río Amazonas y que Perú no está violando la soberanía. O sea, la politiquería por delante de este sujeto descompuesto, y no hay nadie que le diga lo contrario, y los medios de comunicación que podrían poner el dedo en la llaga miran para otro lado porque les parece que todo eso es lo normal que haga un presidente progresista. Por ende, no va a haber paz con este sujeto en la presidencia. Adelante con el comentario, mi colega González. Con mucho gusto doy lectura a los comentarios
analíticos de mi coronel Iván González Urán. La defensa de la soberanía nacional, el sometimiento del orden público y la protección de la vida y honra de los colombianos ante la cruel agresión de los grupos terroristas de ideología comunista ha sido el primer deber de los presidentes colombianos en los últimos 80 años de la vida nacional. Y afortunadamente estos gobernantes no han tenido ni el entendimiento ni el talante necesario para combinar la posibilidad política con la imposición armada del orden y la ley. Sino también por su debilidad de carácter en el ejercicio de la autoridad para balancear esas dos alternativas. Han sido demasiado inclinados por la opción negociada, desconociendo que estos grupos criminales tienen como fundamento de su ideología marxista con el uso de todas las formas de lucha. Dentro de esa engañosa doctrina, los grupos terroristas oscilan entre demostraciones falsas de disposición al entendimiento político hasta el asesinato en masa de colombianos. De tal manera que para ellos el engaño sistemático y la burla constante a cualquier compromiso que les implique dejar la alternativa del uso de las armas es otra forma y oportunidad de continuar su agresión y sus crímenes. Todos los presidentes han sido elegidos durante este largo periodo de violencia, no han tenido suficiente comprensión y la claridad analítica de esa realidad. Por otra parte, tampoco han sido permeables a las recomendaciones de las Fuerzas Armadas de Colombiana, quienes por su largo trasegar han llegado a un alto nivel en el entendimiento y en la capacidad de contener la amenaza comunista. Han dado prelación a la vía de los fallidos diálogos, donde únicamente la autoridad es quien hace concesiones sociales, económicas, ideológicas y políticas a los grupos armados, vía que los terroristas siempre han aprovechado como debilidad de los gobernantes para recuperarse en su accionar criminal contra la nación. Períodos en los cuales los logros y avances de las Fuerzas Armadas contra los grupos bandoleros se han perdido, aún a costa de muchas vidas, sacrificios y patriotismo. Por esa razón, siempre han tenido que reiniciar el proceso para repetir en forma constante estos ciclos entre diálogos de paz y posterior acción militar para recuperar lo perdido. Y mientras las Fuerzas Armadas han tenido persistencia por muchas generaciones de militares en su objetivo de hacer cumplir la ley y el orden, también se tienen que enfrentar al voluble relevo permanente de presidentes pusilánimes y débiles que cambian de ideología cada 4 años. Desmoralizante circunstancia que destruye su disposición y su entrega patriótica en busca del orden y la convivencia entre los colombianos, donde han tenido incluso que adoctrinar a esos mismos gobernantes en los principios y dogmas del empleo político de las armas por su gran ignorancia en este campo, aun cuando es evidente que sus discursos políticos han sido totalmente ineficaces para conducir a un pueblo.
Muchos de estos gobernantes no han tenido ningún contacto ni adoctrinamiento de la inevitable necesidad de los pueblos de tener que usar la imposición cuando los pueblos desacatan el principio universal de la fuerza para imponer la paz. Muchos de estos gobernantes han sido formados en las ideas de que solo es posible gobernar por medio de la vía del adoctrinamiento y de la convicción, idea difundida en una multitud de cátedras teóricas humanistas universitarias, donde se les hace olvidar que el bien tiene que primar sobre el mal, pero que desafortunadamente esas cátedras fueron infiltradas y dominadas por un comunismo que sostiene la teoría de que es válido en democracia el uso de la fuerza para implantar las ideas que no convienen al bien común, motivo por el cual estos gobernantes adolecen de gran miedo de perder su también débil prestigio político si emplean la fuerza de la autoridad. Afortunadamente, las Fuerzas Armadas colombianas no han desistido en su deber constitucional y por eso han sido el pilar fundamental para impedir que el régimen comunista se apodere de la nación, porque el objetivo del comunismo ha sido el de implantar su régimen dictatorial y tiránico, tal como ha sucedido en muchas naciones del mundo durante su larga historia de crímenes del comunismo, en donde el régimen marxista se ha apoderado de los gobiernos democráticos para terminar en terribles fracasos económicos, sociales y humanitarios. Mientras no tengamos líderes políticos adecuadamente formados en el arte de gobernar con verdadero acierto y equilibrio entre convicción e imposición, la paz seguirá siendo una quimera en Colombia. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Iván González Urán. Bueno, en síntesis, tres de los varios diálogos que ha habido analizados de manera específica nos corroboran que el problema sigue siendo de concepción política, de concepción de Estado, de responsabilidad de los dirigentes y del mismo pueblo que tampoco les exige cuentas, de un Congreso de la República que en las tres periodos ha vivido a cuerpo de rey mientras el país se desgarra y se desangra, y de una sociedad indiferente ante su destino y ante su realidad. Esta noche haremos un balance de los 3 años desde el gobierno del señor Gustavo Petro en un taller abierto. Mañana continuaremos con nuestra actividad normal de la memoria histórica. Les deseamos a todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Muchas gracias, mi coronel. Estamos listos.